Buenas noches. Agradezco vuestro interés por el Dharma del Buda. ¿Tenéis alguna cosa que proponer o comentar? Pues empezamos. Os comentaba ayer algo sobre, como digo ayer, quiero decir días pasados. Que respirar y relajarse, deshaciéndose de todo, lo comenta César Millán, respirar, relajarse y deshacerse de todo, es una práctica muy conveniente. Él sugiere continuamente a los dueños de perros que se relajen, pero más que se relajen, les dice, está usted tenso. Y esa tensión la pasa a la correa o la pasa a los gestos. El perro se entera. Sin embargo, el propio César respira con el tórax. Cuando hace la inspiración profunda, lo hace con el tórax. He visto en su casa, lo mismo que lo habéis podido ver vosotros, y en el jardín o el nuevo centro, estatuas de Buda. Bueno, pues uno de estos días comentaba él que muchos perros protegen a los humanos de una mala energía, dándoles un toque con el morro, que es lo mismo que hacen con los perros mal equilibrados, darles un toque. Recuerdo en mis lecturas de maestros indios a Ramana Maharshi, un hombre que solía dar estos toques corrientemente aquí, en el hombro. Con lo cual parece que habría una grieta en la mente y eran momentos de despertar para los tocaos. Uno de estos días también hemos... Bienvenida, Fanny. Uno de estos días comenté algo sobre budismos religiosos y se me ocurre hoy matizarlo un poco, porque se me preguntaban religiones como religiones. Se autodenominan como religiones y tienen francos tufos supersticiosos.
alguna cosa. Sobre la autoestima, palabra tan empleada hoy día por la gente, ha tenido mucho éxito, y por los psicólogos. Desde mi punto de vista es un invento para engordar el ego. Lo vemos en televisión, ¿no? Dirigido a las mujeres: tú lo vales, eres la reina, belleza para siempre. O a los hombres: con este coche eres el amo. Aumentan tu autoestima. Consume tal cosa y aumentará tu autoestima. Son sugestiones creíbles para egos débiles. La inseguridad se convierte en inestabilidad por poca cosa, por pequeñas causas o sin causa. La seguridad es como la inteligencia, como la sabiduría de saber quién eres, mejor dicho, qué eres, no quién eres. Algo inesperado por parte de los principiantes que buscan un nuevo quién. Ya que insistes, Jomón, 2 veces gaso, pues gaso. Algo sobre el contacto. Es el contacto el que da sentido de sentir a los significados. No nos importa la muerte de los desconocidos. Hay que hacer un ejercicio de abstracción intelectual para extender a ellos el significado sentimental. Este podría ser el motor básico de la dodecuple cadena y la reducción del campo vital a lo más próximo, así como reducción del número de contactos y su calidad para nosotros. No sé si me he explicado con claridad. El contacto en la dodecuple cadena es el gran condicionador. El contacto. Una prueba es que sentimos lo que les pasa a los próximos, ¿eh? Porque el contacto es el que va a dar sentimiento a los significados. Para añadir sentimiento a un significado sin haber habido contacto, hay que hacer una cabriola mental, intelectual, bastante abstracta. Por eso conviene caer en la cuenta de ello, de la importancia del contacto, de los contactos, y reducir su número y la escasa calidad de la mayoría de ellos. La ambición egótica conduce a no querer perderse nada, y no perderse nada significa perderse un todo entre comillas, porque es un todo cosificado, es un todo excesivamente
insignificante. Digo insignificante con toda intención, insignificante, sin sentido. De manera que tener cuidado con el número y la calidad de los contactos es básico para el que quiera avanzar, profundizar en su estado de despertar. El otro día comentábamos algo sobre el refugio, como recordaréis. Refugiarse en el Dharma, Buda, Dharma, Sangha, cayendo en la cuenta de que todos los fenómenos no compuestos, es decir, incondicionados, son el Dharma, todos los seres vivos. Y que el contacto precisamente con los seres vivos es el que nos puede poner en comunicación equilibradora, de manera que continuemos profundizando en las instrucciones. Así que atención a la cantidad y calidad de los contactos. ¿Alguna cosa? Bueno, continuemos en este proceso de desmontaje de un personaje al que llamamos yo, en el sentido de ego. Algo relacionado con modelos. Mientras una relación me aporte beneficios, la cuidamos. ¿Y cómo la cuidamos? Guiándonos por los modelos de la otra persona. Esto quiere decir que ocultamos una gran parte de los nuestros. Y esto implica, y viceversa, claro, lo cual implica que no hay ni sinceridad ni confianza. Referido a los contactos, también puede ser muy útil comprobar cómo nos dejamos guiar por lo que sabemos de los demás, de sus modelos, de sus sistemas de referencia. A los demás les pasa lo mismo con nosotros. Es decir, pasa a primer término los intereses, los beneficios, que son los que cuidamos obedeciendo a los modelos de otros. Violeta, no entiendo qué quieres decir con a los contactos. ¿Se refiere a qué se refiere con los contactos? ¿A los físicos o a todos en general? En el Zen no podemos separar unas cosas de otras porque solemos decir que todo es todo. Todo. Que solamente el ego hace diferencias, distinciones, pone fronteras, con lo cual caemos en innumerables trampas. No se puede decir que el contacto con una lechuga sea solo físico, ni que sea solo electromagnético. No sabemos.
No sabemos. Pero si tenemos la intuición de que las enseñanzas de Buda son muy sabias, procuraremos establecer contactos con los seres del Dharma, es decir, con los seres vivos, naturales, no condicionados. Marcos, ¿querías hacer alguna pregunta? Habla, que no sea personal, ni tuya, ni sobre ti, ni sobre mí. Hay una fundación en Estados Unidos, al parecer, llamada Ashoka, un multimillonario altruista que ayuda a emprendedores de varios países financiándoles durante 3 años. Ashoka, ¿os dice algo? Hubo 2 reyes Ashoka, padre e hijo, en tiempos poco después de Buda, que unificaron la India y mandaron a hacer, curiosamente, a monjes griegos, unas estelas en las que se grababan las enseñanzas fundamentales de Buda que se repartieron por la India. Este hombre Ashoka, evolucionó, lo cual es motivo de reflexión para algunos, o puede serlo, desde una crueldad excesiva a convertirse en monje budista. Una crueldad para con sus enemigos. Marimar, Gaso también. Epicuro 1, 2, 3. La identificación del yo, pues es muy sencillo. Es otra abstracción. Es una elucubración, pero el dedo que señala la luna nos dice que es la versión resultante de la experiencia del Dharma, de Buda. Disculpa que el Paraná no me resulte muy interesante, puesto que utilizas dígitos, pareces una maquinita de esas de cálcula. Pues van a ser 2 preguntas, dice Marcos. ¿Y cómo controlar la ira? Pues practicando las enseñanzas de Buda. ¿Eh? Repetiré que no podemos separar con esta manía nominalista típica del ego, separar con palabras diversas manifestaciones de la realidad. Todo eso es intelectualizar. Bueno, referente a economía, se está hablando de la prima de riesgo
y yo no me acabo de enterar de quién es este riesgo, quién es riesgo. Sobre la mujer y sus saberes, hace 1.000.000 de años o más que las mujeres paren a sus hijos, al mismo tiempo que trabajan dentro y fuera de casa, es decir, en el campo, los hijos, menos de 100 años que votan y hacen política, menos de 50 que se separan de sus maridos y se emparejan libremente y se independizan económicamente. Estos logros parecen anunciar una madurez que apunta a un nuevo interés, el de su desarrollo espiritual. ¿Podría ser? De hecho, hay más universitarias que universitarios. Apunta eso a un deseo de saber por sí mismas. Un detalle humorístico procedente de un científico. Dice que como el cerebro de los cerdos se pueden descubrir los misterios de la mente humana. No sé si es una indirecta o un chiste. Ya os contaré. Estas expresiones referidas a debes hacer esto, tienes que hacer lo otro, convendría, has de hacer. En el Zen no hay órdenes. U obligaciones o deberes, sino algo más indeterminado, captable intuitivamente. Pondré un ejemplo. ¿Cómo pensar sin pensar? ¿Cómo pensar desde el fondo del no pensamiento? Aquí ha salido una... ¿Cómo pensar sin pensar o pensar desde el fondo del no pensamiento? Esto apunta al pensamiento insidiado, no buscado, no pretendido, no construido, no creado, es decir, a la libertad de la naturaleza. Y Epicuro, en su ignorancia, dice, ¿usted cree de verdad que el karma existe? Mira, Epicuro, si fueras un poco más epicúreo, comprenderías que el karma es lo condicionado, las causas que producen efectos, y eso pertenece al ego. Dicho de otra manera, es nuestra ignorancia las que nos produce preguntas que conducen a respuestas falsas. Dicho de otra manera también, la causa de nuestros sufrimientos suele estar en nuestro ego, la mayor parte de ellas, que con su apego pretende lograr objetivos egoístas. Cada uno opina según sus intereses. Así, las personas que no pueden entenderse entran en conflicto
entenderse apunta a pactar, a acuerdos. Entonces, estas entran en un conflicto de eliminación, el típico conflicto dualista. Tú has comido lengua, Epicuro. Entran en conflicto y recurren, no tienen más remedio que recurrir a la ley que traduce sus diferencias en términos generales, no justos en el sentido de ajustados. Epicuro, no tienes que matar a tu ego porque entonces te quedarías en blanco. Tienes que transformarlo. Las semillas del despertar están en el ego. Ahora hablaré de ello enseguida. Cuando toque la chuleta sobre el karma, continúo sobre la opinión, la ley y la norma. Con respecto a Esin, volver la mente al camino. No solo consiste en seguir la práctica de las instrucciones. Esta es una frase muy intelectual, es decir, caigo en la cuenta de que me he salido del camino y ahora vuelvo al camino de la mano de las instrucciones. Y hay un punto en el que esto ya no funciona. Un camino muy sencillo, el camino de tus pies, o sea, lo cotidiano. Hacer, no pensar y luego hacer. Esto puede servir para el principio. Bueno, se ha cortado. Hemos quedado en que no recurramos a los asuntos personales, Epicuro. Al maestro no le han cortado nada. Además, yo no soy ningún maestro. Soy un aprendiz. Estaba en que es válido para el principiante caer en la cuenta utilizando esa aguda calidad de la atención que dé al ego nada más presentarse, que llamamos, ¿cómo lo llamamos? Fansin. Bueno, pues ese que ve que nos hemos salido del camino porque estamos identificados con nuestro ego, nos permite caer en la cuenta, Kiyatsuku, caer en la cuenta de que nos hemos salido, que estamos en el ego, y volver al camino. Bien. Hemos de aprender a prescindir de ese pensamiento que nos dice vuelve al camino. Y el proceso para prescindir del caer en la cuenta es no salirse del camino. Y para no salirse del camino hemos de practicar el sazen de la vida cotidiana, de cada gesto, de cada acción, de cada movimiento, de cada percepción, corrientes
no vulgares corrientes que hacen la vida diaria. Es decir, mantener el mismo espíritu, entre comillas, espíritu de las demás prácticas del zazen andando, del zazen sentados, del zazen de la ducha, del zazen de la comida, de la preparación, de la limpieza del suelo. ¿Alguna pregunta o afirmación? ¿Alguien quiere compartir algo? Badajoz, claro. Los apegos son siempre manifestaciones del ego. El ego desapegado no tiene apegos, teóricamente. Los apegos van disminuyendo, aflojando, debilitándose en la misma medida en que el ego se debilita y es sustituido por la realidad, no por el deseo o la ilusión. Bueno, pues vamos al tema del karma. El karma es la fuerza motriz que empuja al logro del objetivo, de la intención o del deseo. Es una fuerza motriz, sin forma. Es la que empuja, es la que tira del carro. No tiene forma. Es ki, es energía motriz. Y ahora viene el sobrepuesto. Eso que llamamos skandha, es decir, lo adquirido en forma de deseo, inclinación, afición, adicción, obsesión. Cada deseo deja una huella en la memoria que se asocia a otras semejantes, creando tendencias que condicionan automáticamente las elecciones futuras. Y a esto le llamamos rueda del samsara, lo positivo y lo negativo, el bien y el mal, todo esto son inventos del ego. Son formaciones mentales, adquiridas en la imitación, la copia del ambiente, de la cultura donde se desarrolla nuestra mente, costumbres. Repito, cada deseo deja una huella en la memoria que se asocia a otras semejantes, creando redes reforzadas de tendencias que condicionan de manera automática, inadvertida, las elecciones futuras siguientes. Esto es lo que en el budismo Zen se llama la rueda del samsara. Es el hecho de tratarse de una fuerza la que logra las bases de la percepción, aunque sea ignorante, pero también la capacidad del cambio, la neutralización de la cadena de condicionamientos ignorantes
en la dirección del despertar por la práctica. Así que entendemos que sin ego no habría capacidad de percepción. Y es esa fuerza la que puede ser transformada mediante el cambio neutralizador de la dicha cadena de condicionamientos dependientes. Por eso mismo, sostenemos con Buda, desde Buda, que es en el ego donde están las semillas de la iluminación. Llamémoslo semillas de la lucidez, por si tenéis miedo a la palabra. El condicionamiento se produce cuando logrado el objeto, o antes aún, mientras se piensa o proyecta, se produce placer. Esta es la misión de la neurohormona dopamina. Más complicado es el placer de producir sufrimiento a otro. Esto es más lioso. El karma se neutraliza cuando, armados de esa intención o proyecto, el sufrimiento cae sobre nosotros o se frustra repetidamente el objetivo. Así que neutralizar el karma significa poner la mente en otra dirección, en la dirección natural, distinta de la intención y el proyecto, o bien observando el sufrimiento de no hacerlo, o la frustración repetida frente al objetivo. Conviene que estudiéis estos puntos precisamente para comprender, y solo comprender, no cambiar, solo comprender cómo funciona la energía mental, cómo funciona el cerebro, que es el gran recogedor sin distinciones de todo lo que se presenta al alcance de nuestros sentidos, para después irlo convirtiendo en montones y montones, miles, millones de montones de información sin capacidad de selección. Y se me han acabado las chuletas, amigos míos. De manera que estoy dispuesto a contestar, si puedo, a vuestras preguntas. Dice solo no hacer caso a lo primero que aparezca en nuestra cabeza. ¿Queréis preguntar algo? ¿Afirmar algo? Jorge. ¿Qué es la comprensión? ¿Qué es la comprensión? A ver si puedo relacionar lo de Jorge con Epicuro. El cerebro no nos reconoce a nosotros. No.
Somos unos desconocidos, tan desconocidos como lo somos nosotros del cerebro. El principio de la comprensión consiste en eso, en admitir que el cerebro no comprende a nosotros y nosotros comprendemos al cerebro. Ese podríamos llamarle el punto cero, el punto de comienzo. Es decir, todo lo que se dé por sentado sobre el saber, sobre nosotros o sobre otro, es un error. Ahí no hay posibilidad de cambio. Hay posibilidad de cambio solo cuando hemos fracasado ampliamente en nuestros proyectos, sueños, ideas, ilusiones. Cuando la intensidad es suficiente, nuestra naturaleza nos regala conciencia de basta ya. Hay que iniciar otro camino. Porque ese es el camino de la destrucción, del sufrimiento. Basta ya. Ahí empezamos a comprender. Ahí reconocemos nuestra ignorancia. Y reconocida la ignorancia, la comprensión empieza a ser útil. Ya estamos en la dirección de la madurez, de la maduración. Pues Marcos, siempre tienes que hacer algo porque no has aprendido en qué consiste no hacer nada o el hacer nada, el do day, nada. ¿Y qué es nada? No seguir al ego. Fíjate bien que has hablado de actividades culturales tópicas, leer, oír música, ver la tele. Ahí es donde te lleva tu ego, a una alimentación falsa. Es decir, tu energía mental está condicionada a alimentarse de cuestiones banales, de cuestiones que refuerzan el ego. Es otra la dirección. Y Badajoz dice, el cultivo de la amistad conlleva apego. Es que me estás hablando, ¿de qué me estás hablando? Badajoz. De la amistad, eso es una entelequia, eso es... ¿Qué es eso? Es como el amor, son palabras, son sentimientos copiados, aprendidos. Y Fanny dice, ¿cómo puedes prever las consecuencias ante decisiones? Pues a veces los errores son terribles por la falta de reflexión. No sé a qué te refieres, Fanny. Eso es demasiado amplio. ¿Qué son decisiones? ¿Qué es reflexionar? Es que hemos aprendido un idioma, el de la Real Academia Española, el de nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Entonces, los que os apuntáis a estas charlas, teóricamente, o al menos el 90% de vosotros los conozco, y sé que estáis cansados de abundar, de cultivar el mismo terreno superficial, cortical del ego. Entonces, hay que dejar a un lado las creencias, los puntos de vista, las opiniones,
No es fácil, no es fácil. Es decir, el que quiera madurar, eh, reformar su capacidad de visión, de gran visión, pues tiene que dedicarse a ello como la cuestión más importante de su vida. Si no lo hace, se está demostrando que no es su momento, que tiene que sufrir más, tiene que romperse más, porque no está dispuesto al cambio. Seremos producto de nuestro conductismo, de nuestro conductismo. No sé qué es seremos producto. ¿Qué es un producto? Un resultado. En un ego hay muchas cosas aprovechables y muchas desechables. Y todas están condicionadas, aprendidas. Y la tragedia está en que no sabemos cuáles valen y cuáles no valen. No sabemos, no disponemos de un sistema de aclaramiento. No hay sabiduría. Entonces, en el budismo zen se dice la única sabiduría es la de Buda como Buda, es decir, el que ha alcanzado su propia naturaleza, no el Buda histórico, sino el que fue capaz de buscar y encontrar y transmitir lo encontrado, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, así hasta aquí. Bien, Epicuro, enséñanos a desaprender. Eso está bien dicho. Dice Badajoz, la comprensión, su inicio intuitivo es inseparable de lo que intuimos como lucidez, sabiduría e ignorancia. No lo sé. Cada uno tiene que aprender a reconocer su naturaleza, su propia naturaleza. Acabo de decir que ni Buda, ni Dharma, ni Sangha, es decir, que nada vale excepto lo que tú seas capaz de descubrir siguiendo al sabio Buda, es decir, a la naturaleza de Buda, que es la tuya, que es la mía. Por eso hace falta mucho tiempo, mucha dedicación, no competir con los intereses del ego, los trabajos y las obligaciones del ego, ¿no? En la India antigua, a partir de los 40 años, que era cuando empezaba la vejez, pues la gente dejaba en manos de la mujer y los hijos la hacienda, fuese la que fuese, y no todos lo hacían, claro, para irse a los bosques a aprender a morir. Y cuando llegaba a los bosques, si tenía la fortuna de dar con Buda, pues Buda le explicaría que aprender a morir solo es posible si aprendemos a vivir. Y él estaba dispuesto a compartir el descubierto. Y Jorge dice, al reconocer la ignorancia aparece la comprensión. No, he dicho que es el punto cero. Ahí comienza la comprensión según el grado de, entre comillas, generosidad, es decir, dedicación, como acabo de explicar. Y Marcos que pregunta, ¿y cómo se hace nada? Pues se lo he explicado ya. Tenéis que estudiar un poco más las charlas. Hacer nada es lo que decía Lao Tse,
En la naturaleza no hay tratados, ni hay política, ni hay cultura, ni hay nada, y sin embargo, nada se queda sin hacer. ¿Sí? ¿Cómo se hace nada? Nada quiere decir el no hacer del ego. Entonces tenemos que aprender a reconocer el ego, y después de reconocer el ego tenemos que aprender el resto de las prácticas. Todas prácticas para tontos. ¿No creéis que son prácticas que hagan falta estudios superiores? Que muchas veces son un gran obstáculo porque creemos saber algo y no lo sabemos. Nos fiamos de ello y no lo sabemos. No lo sientas, Marcos, porque vas saliendo poco a poco de la ignorancia. ¿Ves? Te pregunta, ¿cómo se hace nada? Bueno, pues ya te contesto. Jorge dice, la ignorancia es el producto, el resultado de dar todo por sentado. Eso es como si supiéramos algo. No lo sabemos, no hemos empezado todavía. Venga, otro más. Que os estáis animando. Ahora, ¿cómo podemos alejar el miedo? ¿El miedo a qué? Sí, el miedo en general. El miedo es muy importante. Si te encuentras con un tigre, tienes que tener miedo. Si no sabes bucear y caes desde un puente, tienes que tener miedo. Es una defensa. El miedo a los fantasmas es falso. El miedo a perder es falso. Si no quieres ganar, no tienes que tener miedo a perder. El miedo... se apagó esto. No. El miedo, dices tú, el miedo a la incertidumbre. Incertidumbre. Claro, a veces el miedo no existe. El asunto es si sabemos distinguir cuándo existe y cuándo no. Una faceta importante del no miedo es poder prescindir de él de manera que no nos impida practicar. Esos son prejuicios, falsos pensamientos. Es decir, si en tu ego distingues lo que es ilusorio de lo que es real, pues acabas de quitarte de encima la mayor parte de los miedos. Y con los miedos desaparecidos no hay angustia. Dicen que no existimos, entonces ¿somos reales o no? ¿Somos reales o no? Hay un sujeto que percibe que puede ser tú mismo, no tu ego, tú mismo. Y puedes llegar a percibir sin intermediarios, como el ego, sin nadie que te traduzca. A eso llamamos madurez.
Y dice, Badajoz, la incertidumbre es consustancial a todo lo humano o cualquier ser. No, a lo humano, los árboles y los ñúes y los tigres no tienen incertidumbre. Su instinto está claro. A veces pueden optar. Sus movimientos nos lo sugieren a veces. Voy para allá o voy para allá. Pero lo solucionan inmediatamente. ¿Cómo distinguir lo ilusorio de lo real? ¿Cómo crees que te puedo contar yo eso? Eso forma parte de las realizaciones a que lleva la práctica. La práctica siempre es realización. Entonces, ¿cómo distinguir lo ilusorio de lo real? Distinguimos lo ilusorio, lo real es indistinguible. Y no identificarse con el pensamiento egótico, por supuesto, pero hay un pensamiento no egótico, ese pensamiento no buscado, no buscado para progresar, beneficiarte, sacar tajada, todo eso a lo que está acostumbrado el ego. ¿Qué? ¿Se acabó la cuota? Marcos continúa incansablemente. A la pregunta de cómo controlar la ira, ha dicho que practicando las enseñanzas de Miro podría ser más explícito. ¿Tú quieres un milagro? Pues sí, seré explícito. ¿Cuántas charlas tenemos? Tenemos 160 charlas o por ahí. Y 24 libros. Pues ahí tienes un buen arsenal. Marco dice ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¿Qué crees? ¿Que va a ser gratis, sin esfuerzo? Pues míralo en los libros y en las charlas, cómo se hace. Hay gente para todos los gustos. Los que dicen que no les hace falta salir de ningún atolladero. Los que quieren que les saquen del atolladero a los demás. Los que esperan un milagro. Los que esperan que mamá nos saque del barrizal.
los que empiezan y lo dejan enseguida. Hay muchos obstáculos. Dice que pregunta cómo bajar charlas y libros. Dice JC. Pues al haber entrado en la página esta, te has tenido que encontrar con la información sobre los libros y las charlas. Y Cubió dice, se pueden consultar los libros y charlas disponibles en esa página. El tiempo existe, está en las charlas, está en los libros. Para entrar aquí en las charlas ha tenido que pasar por la página, ¿no? Eso me pareció. A ver, más preguntillas. Lo dejamos aquí. Dice Badajoz, el esfuerzo, sus grados o momentos más oportunos. ¿Cuánto hay también de condicionamiento? Pues no lo sé. Es una pregunta que no entiendo. Gracias a todos. Jorge, ¿alguna vez dijo hacer afirmaciones llamativas para el ego? ¿Alguna vez usted dijo hacer afirmaciones llamativas para el ego? No lo sé, yo no lo creo. Yo creo que todos los días hago muchas, ¿no? Hago muchas porque trato de señalar la luna, aunque no sea la luna. Es decir, cada uno tiene que encontrar su deidad, descubrirla, cultivarla. Por todo lo que yo diga no va a sustituirle a él. Por tanto, tengo que dirigirme a esas semillas del despertar que tiene cada ego, porque cada ego quiere ser alguna vez real. ¿De que estamos unidos atómicamente con el universo? Yo sospecho que sí, que todo es uno. No hay dos de nada, todo es uno. Todo es interdependiente. Unos seres sostienen a otros. Interdependencia. Todo es uno y sin embargo todo es diverso. ¿No? Universo, uno, un universo. Y sin embargo muchos, muy diversos. Entonces lo dejamos por aquí, ¿verdad? Hasta el próximo día que os toca preguntar a vosotros, digo, afirmar a vosotros.